Presentamos Piensa como un hombre, siente como una mujer, el último libro de Rosetta Fornell que ha sido publicado por el grupo Orlandeta. Rosetta, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Sí, bien hallada. Gracias. Piensa como un hombre, actúa como una mujer. Un título provocativo más de Rosetta Fornell. Totalmente. Oye, ¿qué encontramos en este libro? Pues los hombres clasificamos como productos, para que aprendan las mujeres no me que provoques. todos no sois iguales. No me provoques. Bueno, eso es culpa de haber sido publicista y haber analizado tantos productos para hacer estrategias de campaña. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no?, clasificar a los hombres en 13 tipologías diferentes, como si fueran un producto, con sus características, el público objetivo. Hago que hable el producto también, es decir, el hombre, esa tipología, dice, bueno, yo qué tengo que contarte de mí, mis secretos, y luego un poco de información e inspiración para hacer una estrategia de conquista, seducción o simplemente relación. Vamos a hablar de esas tipologías. Hombre Ferrari. Eso está muy alejado de mí, ¿eh? Porque Uy, nunca se hay que sabe. tener, ¿no? Bueno, también tiene clase, tiene elegancia. Hay muchos tipos de Ferrari, lo que pasa es que yo puse el Ferrari más bien clásico, el Ferrari ligón, ¿no?, para hacer solo dos tipologías. El Ferrari puede ser, no me he metido con el Ferrari de alma, que sería un hombre ya con una elegancia interior, pero vamos a más al exterior. El Ferrari suele querer ligar con la celebrity, aunque sea del barrio. Es caballino rampante. Hombre, totalmente. Hombre Oscar. El Oscar es Brad Pitt, por ejemplo, porque es el hombre que es un trofeo para una mujer, y entonces Brad Pitt se ha convertido en el trofeo de Angelina Jolie, y siendo como era un chico tan guapetón y tan exitoso, pues lo ha conquistado una para lucirlo. Entonces el hombre Oscar es el hombre trofeo que muchas mujeres quieren llevar del brazo, porque suele ser, pues bueno, un tipo con éxito, o guapo, o elegante, o todo. Bien, eso no quiere decir que sea buena persona, eso es otra cosa, ¿eh? Con la parte moral no me meto en... No me meto en el libro. Tú te metes con la parte... carrocería. Exacto, ni con la parte, bueno, emocional un poco, Un medianamente poquito. sí. Hombre jinete. El jinete es el canalla, es el que es el gran seductor, encantador como amante cuando está conquistando, y claro, es el Veo que que es hablas con pasión de los de jinete, más fascina, pero luego es el cabroncete, porque cuando ella ya está totalmente seducida y enamoradísima, el otro coge el caballo y se va, porque con el compromiso le da pánico. Pero este no me gusta nada. Family Man o Dodot. Ah, pero el dodón no es porque sean calzonazos, es por aquello de que es el hombre que le encantan los niños, la familia, su pareja. Es el hombre ideal, ¿bien? Pero es aburrido. Para la que le gusta el hombre canalla que le da vidilla, este es el que quisiera, pero claro, quisiera que fuera el canalla el jinete, pero este es el aburrido porque es previsible, porque no hace sufrir a una mujer, es el buen compañero, el buen padre, el buen amigo. Hombre, caja de herramientas. Bricoman. Bricoman. Esa es una versión del Family Man. Puede que no le gusten los niños, pero es un hombre práctico. Pero le gusta pintar los domingos. Bueno, es un hombre práctico, es un hombre de su casa, es un hombre sensato, de sentido común, también de fiar. Ahora, a lo mejor no es un gran conversador, pero puede haber un caja de herramientas que sea un intelectual. Oye, y el hombre yogurín, hombre Danone, ¿qué diferencias hay con el hombre Oscar? Pues que el yogurín está siempre dedicado a su cuerpo. Ya lo digo que me encanta el cuerpo, pero el mío, claro. Es el hombre que siempre está pendiente de tener un super físico. El Oscar a lo mejor es un chico muy atractivo, pero que no está siempre en el gimnasio. Puede que tenga un poco de Michelin, sea muy inteligente, atractivo, vista bien. Pero el yogurín está totalmente obsesionado con su cuerpo, con los deportes de riesgo, y entonces quiere una ídolo, quiere una mujer. A las chicas os gustan igual. mucho los yogurines, ¿no? A mí no, Pues no. a mí no, a mí me gusta el yogur, pero no el yogurín. El yogurín es un narcisista insoportable, ¿vale? Que a lo mejor a los 15 años es divertido, pero cuando ya pasa de 30 años es un insoportable. Pero hay mujeres que le gusta ese tipo de hombres, porque solo se saben relacionar en el nivel de conducta con el hacemos deporte, y mira qué cachas estoy y tal. A lo mejor luego es un soso, es un aburrido, y no es simplemente un palmito que enseñar, ¿no? Que llevar del brazo como un bolso súper guay. ¿Por qué? ¿Por qué los domingos por el fútbol no lo abandonas? Esos son los futboleros.
sea un hombre family man también, que le encante la familia, pero esto es más el del grupo de amigos, sus cervezas. Se sienten muy refugiados de amigos y ahí las mujeres tienen que entender las novias que han de ser amigas a la fuerza, en muchas ocasiones, de las esposas, novias o amantes o churris de los amigos de su chico. Porque el fútbol es el centro de sus vidas. Y el hacer pandilla. Y el mando a distancia. Y el mando a distancia, obviamente. Y además se va a refugiar en el partido y en el equipo porque eso le nutre su autoestima. El hombre PC, que casi diríamos el hombre Mac o el hombre... El hombre, pero yo, Windows. con una mentalidad ingenieril, muy práctico, muy sensato, muy orientado a la tarea y a la practicidad. A todas las mujeres no le gusta un hombre así de sensato y de fiar, ¿no? Porque prefiere, te digo, el jinete, que es más atractivo. Pero un hombre PC... Canalla. Sí, cuando ya están hartas del canalla, entonces ya quieren, por ejemplo, entre otros, un hombre de fiar que lo que ves es lo que hay. Ese es el intelectual. Sí, ese es el intelectual. Espero que sí. Ese es el hombre que viaja no como un guiri, sino que es un turista y que va a los sitios para culturizarse, para enriquecerse. Es una persona que no tiene por qué ser un snob erudito, que todo lo sabe y tal, pero sí que es el hombre con el que se puede conversar, tener conversaciones filosóficas, porque usa la cabeza para pensar y las neuronas las trabaja mucho. Y entonces, con un hombre con el que se quiera tener una gran conversación y que realmente a una mujer le seduzcan las neuronas, lo suyo es el ¿Con hombre. el New Age parecido también? Bueno, el New Age no tiene por qué ser un intelectual ni un gran pensador, es más bien un espiritual. Pero puede quedarse en la anécdota de ser practicante de yoga, o de reiki, o de terapias, pues bueno, alternativas, pero quedarse en un pseudo espiritual falso o realmente ser alguien profundamente espiritual que cree que el alma existe y que vivimos una experiencia humana y a lo mejor no practicar yoga, ¿bien? Pero es alguien que vive mucho más desde el alma, es una persona, un hombre mucho más sensible, que luego puede ser combinado con otras tipologías. Oye, uno que me ha tocado el alma, ¿eh? Hombre maquinilla de afeitar. Hombre maquinilla de afeitar. Ese es el hombre actual. Hay muchos hombres en la actualidad que son así, de usar y tirar. Porque se lleva mucho la relación amorosa de usar y tirar. Hablas del hombreazo, que también es usar y tirar. No, él usa y tira. En este caso, el maquinilla de afeitar es más bien usado por las mujeres, que buscan ligues de una noche, de una semana o mientras, bueno, no me aburras. Depende de que calcines el paquete de... Exacto, sí, sí. Por eso digo que puede ser de usar y tirar en ambas direcciones. Hombre chiquilín. Este es el infantil, el súper divertido, con el que la vida es una montaña rusa divertidísima, muy fascinante también para las mujeres inmaduras, pero claro, es un hombre que a la que ellas quieren rascar y se quieren comprometer, pues uy, de eso ni le hables, por favor, porque es el eterno adolescente. Ya sabes cómo piensan, has catalogado a todos los hombres, los has puesto tal, y ahora entramos en el siente. Aquí ya sabes por dónde van, pero ¿qué tienes que sentir como mujer? Bueno, la mujer no es que ella sienta y el hombre piense. Yo me refiero a que ella tiene que ser siempre ella misma, porque algunas me han dicho, Roseta, entonces tú rompes con todos tus libros anteriores que nos decías que teníamos que ser reinas, ponernos la corona, decidir cómo pensar, qué hacer con nuestras vidas, liderarlas, y ahora me estás diciendo que yo tengo que adaptarme al hombre que yo quiera conquistar. Y digo, no, el siente como mujer se refiere a que tú sientas tu propia personalidad, que tú seas tú. Luego yo te presento una serie de información, porque en el amor y la guerra todo es válido. Si tú quieres conquistar a un hombre, ¿quién te lo va a impedir? Pero se puede hacer desde la traición a la integridad o simplemente desde decir, a mí me interesa este hombre y yo le voy a tirar los tejos, pero con fundamento. Porque para poder hacer una estrategia se necesita... es maquinilla de afeitar, ¡claro! o jinete. Claro, porque si primero no se hace una buena análisis del producto, ¿cómo vas a hacer una buena estrategia? Es imposible. Y luego entre medias tiene la mujer que decidir, vamos a ver, con ese producto, ese público objetivo, yo tengo algo que ver. No, pero quisiera, porque si quiero, y yo quiero hacer una estrategia de seducción, que no es lo mismo que conquistar, porque para mí seducción es un poco manipular. Bien, yo le voy a seducir a esta persona y una vez seducido lo más posible es que lo deje. La conquista es más desde la autenticidad.
Pero una mujer puede descubrir que es el público objetivo de un hombre que no se le había ocurrido que existiera. Y eso le va a dar unas herramientas mucho más útiles para ir prácticamente al objetivo de lo que ella quiere. Una máxima más es que piensa como hombre, siente como una mujer, tiene la filosofía rosetiana. Sí, porque, a ver, soy expublicista de oficio, de profesión, pero de alma sigo siendo una publicista. Entonces, en la vida he visto que al final todo es como un mercado, donde somos productos y públicos objetivos. Entonces, con la ironía que me caracteriza y esa originalidad, digo, voy a darle algo práctico a la mujer. Luego el hombre también lo puede utilizar, porque dice, bueno, a ver, ¿qué clasificación soy yo? Pero es difícil clasificar a una mujer maquinilla de feita, ¿eh? Pues hay muchas así, ellas también, lo que pasa es que serían a lo mejor tiras de estas de cera, de usar y tirar. Hay mucha mujer que tiene un bajo concepto de sí misma, aunque nos dirían todo lo contrario, y entonces ellas creen que lo moderno, lo liberado, es hacer como los hombres a los que han criticado tanto, que es aquí te ligo y aquí te tiro después, ¿no? Como el Kleenex, ahí me he cansado de ti. Entonces le va el tipo de hombre maquinilla de afeitar, aunque claro, ellas quisieran que después de 3 o 4 usos se convirtiera en algo de oro. Y dices, pues no chica, te tienes que buscar a otros. Claro. Entonces, ahí van a ver, también hay caja de herramientas que son muy apañaditos. Y luego en el libro también, Manolo, hay un apartado que dice, bueno, pues si esta tipología tú te la encontraras en internet, porque ya sabemos que hay mucha web de libre, es la Plaza del Pueblo moderna. Pues a ver cómo puedes tú ahí reconocerlo y relacionarte con él, porque claro, también él se puede haber leído mi libro y entonces interpretar un papel que luego a lo mejor él es el que le está tomando el pelo a ella. Punto de venta. Punto de venta. Nos quedamos con el producto, nos quedamos con el público objetivo y con el punto de venta. Sí. Piensa como un hombre, siempre como una mujer. Un nuevo libro de Rosetta Forner, práctico y divertido. Y muy divertido, como tiene que ser el amor. Gracias por ayudarnos a hacer la vida muy divertida. Más fácil. Me ha caído la varita, Pero esta siempre está. Gracias. Gracias a ti.